Ahí está. Bien, no sé si tenés preguntas anotadas o algo, si nos vamos un poco al azar nada más. No sé qué tenés, si tenés algo para Yo, preguntarme. yo te apunté básicamente 5 preguntas, como Ujú. para darle un poco de base al Zoom, que es como mis interrogantes. Es mi primera vez que tengo una clase con una persona que tiene tanto conocimiento. Sí. Eh, no sé si quieres que te diga lo que quiero saber como de mayor importancia o menor. Como consideres, y ahí vamos respondiendo. Ok. Entonces, para empezar, yo quisiera que tú me hables un poco de cómo tú ves la estructura y la oferta y la demanda. Ujú. Vale, en cuanto a estructura de mercado, realmente la estructura lo uso como una base nada más, no lo uso como algo principal o general, porque si llevas tiempo un poco en Smart Money, el clásico, como el que se enseña, te darás cuenta que la mayoría de los puntos de interés de demanda y oferta en cuanto a estructura fallan. Seguramente lo sabrás, ¿no? Si es que llevas un tiempo en Smart Money. Entonces, Sí, por ejemplo, si vemos una estructura que venimos alcista, muchos traders lo que van a hacer es marcar el extremo y el decisional, y se van a basar en eso, ¿no? La estructura, o muchos también interpretan de esta manera cuando tienen inicios y finales de rango. Desde ya, si analizás de esa manera con rangos, empezá a dejarlo, porque lo que va a causar eso es traerte más problemas de análisis que beneficios. Entonces, lo que yo miro es la estructura, pero combinando con el ciclo diario, lo que me va a dar mucho más probabilidad a un setup para agarrar confirmaciones de entrada, ¿no? Entonces, si encontrás una estructura que venimos alcista, tenés acá tu bajo y tu alto, no mires a los rangos, simplemente míralos hasta dónde llegó el precio, que ahora te voy a mostrar ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenés esta estructura alcista y ponele que te encuentres que el precio está retrocediendo y te encontrás con un ciclo diario en esta zona, el recuadro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a marcar la zona de demanda, pero únicamente esa zona de demanda lo voy a marcar como para buscar un target, un TP, porque yo voy a empezar a vender por cómo se encuentra el ciclo diario, quizás empieza a vender. A ver, vamos a hacerlo incluso que el rango de Asia es hasta acá abajo. Ahí. Entonces, yo únicamente voy a marcar esa demanda porque quiero intentar vender hasta ahí. ¿Cuál es mi intención? Vender como retroceso hasta esta zona de demanda y no usar esta zona de demanda para buscar compras. Si llega a funcionar bien, voy a ver si me da oportunidad de compra. Si no, no. Y ahora te explico cómo. Entonces veo que terminó Asia y empieza Frankfurt y luego termina agarrando la sesión de Londres haciendo un movimiento agresivo al alza. Una vez que yo identifico ese momentum que tiene fuerza, cuando veas unas velas con cuerpo, con bastante volumen, esa es una manipulación que va a ocurrir. Y siempre me gusta que saque un inducement al lado izquierdo. O sea que si tengo Asia acá abajito, que el inducement sea arriba de Asia, este punto estructural, por ejemplo, ¿no? Ese altito que ves acá, que sea inducido. Una vez que induce, quizás mitigue esta oferta, genial. Si no lo hace, no pasa nada. Y ahí acá ya empiezo a buscar un modelo de entrada y viendo todo esto como liquidez. Entonces ahí yo ya empiezo a vender en el retroceso, trades de alta probabilidad, hasta la demanda y llega hasta acá abajo, ¿no? Supongamos que llegó al TP. Ahora, la estructura está alcista, sí, pero la estructura va a ser simplemente un pantallazo general por donde yo creo que se puede mover el precio. Ahora, si arranco un nuevo día y me encuentro con Asia que esté acá, un nuevo día, que tenga Asia acá, y luego veo Frankfurt que estuvo un poco lentito, y luego Londres cae agresivo hasta la zona de demanda. Ahora sí te voy a decir que esta zona va a funcionar, esta zona de demanda, ya que tengo toda la liquidez acá y veo lo mismo que te he explicado acá, unas velas con supercuerpos al alza, en este caso un ejemplo bajista, que vea un sprint a la baja, unas velas con cuerpo, que lleguen a esta zona, y entonces ahora voy a buscar un modelo de entrar en esta zona, y ahora sí valido esta estructura para yo buscar compras, cosas que pueden pasar. Ahora te voy a mostrar un ejemplo en el gráfico para que me entiendas un poco mejor y cómo leo la estructura. Cualquier cosa, para que te des una idea mucho mejor de cómo leo la estructura, mírate el video que he lanzado del Bootcamp, que está en YouTube, gratuito. Bootcamp de Lead, parte uno si no me equivoco, ahí explico cómo leer la estructura, cómo la utilizo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, vamos a un H4, voy a ir en eurodólar, que creo que está la acción del precio. Una pregunta antes de. ¿Tú tienes una temporalidad base? O sea, me explico. ¿Tú eres un trader que tú tomas solamente, por ejemplo, diario H4 para analizar macro? ¿O tú ves mensual, semanal y esas temporalidades como para tener más No, o menos? no, eso es rarísimo que yo mire mensual, hago solamente si estoy hablando de un par que no miro hace mucho tiempo, pero si hablamos de un par que estoy mirándolos casi siempre, no miro esas temporalidades, simplemente a veces hasta H4 y diario, pero muy rara vez.
más que nada es simplemente para ver dónde me sitúo en contextos globales. Por ejemplo, si me voy acá a un H4, simplemente para ver un pantallazo en cómo me encuentro. Y acá, si prestas mucha atención, la estructura, cómo la leo de esta manera. Tengo un alto y tengo un bajo de H4 hasta acá. Siempre tenés que tratar de leerlo que sea lo más limpio posible. O sea, si estamos hablando de un H4, que todo esto, que no lo veas estas cositas. Mira, si estás viendo estos así, esos son los fractales de H1. Y mira, yo ya porque estoy acostumbrado a la vista, ¿no? Si vos te genera un poco de duda, anda a un diario y vas a ver que esto es un solo impulso. Acá estás viendo esos fractales que están viendo que estás retrocediendo. Bueno, son los de H1. Mira, voy a bajar H1 y seguramente lo vamos a ver mucho más claro ahí. Y ahí está, efectivamente son los de H1, ¿ves? Ahora estoy en H1 y esos fractales corresponden a H1. Ese impulso, ¿ves? Que siempre sea lo más limpio posible. Luego del BOS acá, bueno, ese es el fractal de H1. Luego genera un retroceso y de este punto acá arriba yo le llamo punto A, punto B, simplemente para poner una nomenclatura. Punto a punto B es el impulso, luego retroceso, punto A, punto B hasta acá abajo. Esa es la estructura de H1. Y ahora si vos miras H1 ahora cambia estructura desde este punto A hasta este punto B acá. Tenés un cambio de estructura. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esa estructura? Mira lo que pasó acá, esta demanda. Se lo llevó. ¿Y qué estoy haciendo yo? Vendiendo tal cual como te dije. Estas zonas de demanda más bien lo utilizo como target o zonas de liquidez que yo sé que se lo va a llevar, porque muchos operan de esa manera y el algoritmo del mercado va por ellos. Entonces, ¿cómo lo voy a estar interpretando para llegar al punto de que voy a vender? Bien, vamos entonces a H4 para volver al panorama general. Recuerda que esto de la estructura lo tengo en YouTube por si querés pulirlo un poco más para leerlo de esta manera y no la convencional que enseñan todos, no final del rango, inicio del rango, eso te va a traer muchos problemas. H4 de este punto acá hasta acá. Esa era la estructura H4, bajista, retroceso, y siempre para validar un retroceso que sea un buen retroceso, que sea bastante claro, que no sea dos, tres velitas como enseñan por ahí, no, que sea un buen retroceso. Retroceso y ahora H4 genera otro bajo hasta acá. Ahora estoy bajista en H4. ¿Qué pasa? Mira mis trades acá. Si vos estás viendo acá hay unos trades, estoy comprando. Estoy comprando, sabiendo que ahora estos niveles de oferta pueden perder probabilidad. Pero ¿cómo sé que va a perder probabilidad? El ciclo diario me va a decir eso. ¿Dónde se encuentre mi rango del ciclo diario? Voy a cortar acá, bajo M15 o H1 mejor para explicarte un poco acá el panorama, cómo venimos en cuanto a la estructura. Bueno, recuerda que H1 había cambiado estructura en esta zona, generamos un BOS, pero ¿por qué estoy vendiendo? Porque estoy viendo un rango de Asia en esta zona. Esto ya fue la sesión siguiente, o sea, la sesión anterior. ¿Por qué estoy vendiendo? Porque viene el precio, genera un BOS en H1. Una vez que generamos un BOS en macro, ya te puedes esperar que el precio va a retroceder. Luego de cualquier cambio de estructura, sabes que luego viene el retroceso, ¿no? BOS y puedes empezar a vender. Pero ojo, no venderlo así de golpe, sino confirmar con más cosas. Bueno, entonces se confirmó el BOS y ahí ya empiezo a vender. ¿Y por qué también? Porque tengo mucha liquidez acá. Ahora, veo que tengo el ciclo diario por esta zona. Espero que el sprint, esa vela agresiva, ¿ves esa vela alcista fuerte? Bueno, esa es lo que yo empiezo a identificar cuando voy a analizar. Esa es la vela de inducement que va a ocurrir en una sesión y yo sé que va a ir para el otro lado después. ¿Eso qué causa con eso? Si vos pasaste por análisis técnico, sabrás que muchos traders de análisis técnico lo que ven esto, cuando el precio empieza a subir con mucho volumen, así se empiezan a meter a mercado, a mercado, porque dicen, no, esto se va a la luna. Y luego lo que ocurre es el movimiento contrario, a sacar a la liquidez que está debajo. Entonces, el trader del Money va a estar comprando tanto en este decisional como en el extremo allá abajo. Eso en cuanto a estructura. Y yo entiendo la estructura simplemente para saber dónde se van a situar esos traders. Una vez que yo identifico la estructura, empiezo a ver hacia dónde puedo ver la liquidez. Si vos mirás, la liquidez se encuentra más importante abajo, porque arriba ya fue neutralizada. O sea, tengo liquidez acá, viene hacia, termina hacia, agarra ese volumen fuerte agresivo de la sesión. Una vez que induce, espero que termine el momento un agresivo al alza y ahí ya empiezo a buscar modelos de lower time frame para vender. Y siempre un inducement antes de yo entrar a una posición. Y ahí empiezo a vender. Obviamente no me voy a pagar allá abajo al 100%, siempre me pago de manera intradiaria. Como ves acá en este caso, me pagué un parcial y después el otro acá abajo ya llevándome todo el trader de Smart Money. Entonces, Una básicamente así. pregunta, Decime. una preguntita. Si puedes poner el gráfico en H1. Va. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú tradeas estas zonas? Bien.
Esa es una pregunta bastante interesante. Mira, cuando yo veo que el precio, tenés este escenario, esto es algo que manejamos la comunidad que yo siempre explico, cuando vos ves que un precio cae fuerte, pero fuerte agresivo, como este es el caso, hay que seguir con las ventas. Porque esperar que el precio se consolide un poco, eso te va a dar la pauta de que el mercado no va a tener la fuerza para subir. Entonces, ¿qué es lo que me gusta ver a mí? Que genere liquidez tanto arriba como por debajo y que haya un inducement al alza. Una vez que haya un inducement al alza, y que yo sé que no va a llegar a niveles extremos donde espera el trader de Smart Money, o el 50% no va a llegar. Entonces, esto, si vos viste en los videos que también tengo en YouTube de excesos de oferta y demanda, bueno, este es un caso. Excesos de oferta, demasiada inyección de capital a la baja en ventas. Cuando cae mucho, lo que me gusta ver a mí es una consolidación. Cuando se consolida un poco, ya me da la pauta que no va a subir, o sea, que no va a recapitalizar arriba. Entonces ahí cuando me gusta ver un inducement al alza y ventas. Acá lo mismo, si vos ves un ciclo diario, acá también se encuentra en esta zona. Excesos de oferta, consolida, me gusta ver el inducement al alza. Si tengo algún punto de interés acá, bien, si no lo tengo no pasa nada. Modelo de lower time frame y sigo con las ventas. Cuando tengo esos casos, porque también hay casos donde empezás a ver lo que es un retroceso complejo. ¿A qué me refiero? Como este que está acá. Si vos ves, el precio cae fuerte, un ciclo diario bastante feo porque empezó a subir bastante, quizás haya querido tomar una venta acá y termina en break-even, y luego en la siguiente sesión me encuentro con que el precio no está lateralizando, sino más bien está generando el complex pullback. Entonces ahí es cuando empiezo a comprar pensando que va a llegar a estos niveles de oferta que tengo acá. Ahí uso esa estructura como base simplemente para comprar y dirigirme a esas zonas. Una vez que identifico esas velas con volumen, ves ese caso en la sesión con sprint que saca liquidez, ahora busco lo contrario y empiezo a vender, a llevarme toda esta liquidez. O sea, para resumirte En- un poco, es una Ujú. secuencia de pasos que me llevan a tomar la decisión y la posición de altas probabilidades, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tú identificas para irte con la noción de que esto sí lo vas a operar como retroceso, aunque tienes exceso de demanda, y esta parte no? Por la consolidación, o sea, ves como te dije acá en un principio, yo quizás piense que esto va a seguir bajando, ¿no? Por como está bastante feo y quizás ha llegado esta oferta y voy a pensar en vender, ¿no? Pero luego me encuentro con la sesión con que sube el alza, ¿ves ahí? Genera cambios de estructura, ahí ya me estoy dando cuenta que esto no está consolidando, o sea, ves que está generando estructuras alcistas, está subiendo, ya no tenés una consolidación como este es el caso, donde se estuvo manteniendo en 2 días consecutivos ahí. Mira, de hecho acá yo había agarrado una compra, me acuerdo, voy a cortarlo acá. Siempre a medida que avanza el precio un poco, ya le voy sacando los trades. Voy a bajar M15 y te muestro. Mira cómo el ciclo diario te va a decir todo. Voy a cortar acá. ¿Ves? O sea, tenés una estructura alcista, está claramente acá. La sesión acá, por ejemplo, tengo Asia, agarra Frankfurt, llega hasta estos puntos, y acá quizás modelo de lower time frame, y yo quiera vender, no vendo, y seguramente termine en break-even. Llego al precio acá, ok, no pasa nada, un trade en break-even supuestamente, viene, arranca otra sesión, consolida, y tengo que induce a la baja. Esto es algo que me gusta ver, induce a la baja, bloque de demanda, sacó liquidez por acá y modelo de lower time frame, mira, cambio de estructura y acá tenés una mitigación. En este caso sigo con las compras, ahora la liquidez se encuentra acá arribita. Entonces ahí compro, ya no tengo una consolidación. Se ve claramente que no hay consolidación. Consolidación, cuando lo considero, es cuando veo algo como esto que está justo acá, que fue el caso de la sesión de hoy, que operé en Nueva York y Libra dólar. A ver, por acá era que me mostraste. ¿Ves? Este es un caso de consolidación, ve que está bastante lateral el precio. Cuando veas así un precio bastante lateral y cae fuerte a la baja, seguí con las ventas, espera un inducement y vendés. Por ejemplo, el precio viene así, cae fuerte, consolida un poquito, esperás inducement al alza y seguí vendiendo. No esperes que vaya a llegar a niveles extremos porque no va a pasar. Y lo mismo, Entonces tú te dejas guiar un poco como en H1 cuando pasan esas cosas. lo miro un poco en H1 y M15 más o menos las temporalidades que juego. O sea, voy con lo que, por ejemplo, la sesión de hoy, mira, voy a cubrirte acá rápidamente Libra dólar, que está mucho mejor. ¿Qué tenemos acá en libro dólar? Te voy a leer la estructura como lo leo siempre. El bajo, el alto, eso en H4. O sea, veníamos bajista un H4, retroceso, generó otro bajo. Ve siempre lo más limpio posible la estructura. Retroceso, bajo, cambio de estructura H4, complex pullback del precio, llega la demanda en lo más extremo y ahora genera el nuevo alto de H4, llevarse toda esta liquidez. Eso en cuanto a estructura. El veo es acá.
Luego de un BOS yo puedo empezar a vender, pero siempre mirar a la izquierda qué tengo. ¿Y qué tengo acá? Liquidez. Una vez que la induce, empiezo a buscar ventas. Ahora bajamos de temporalidad para ver qué tengo acá. ¿Qué veo en esta zona? Una gran inyección de capital de compra, ¿no es cierto? Bastante fuerte. Pero, ¿por qué me decido ahora por las ventas? Porque ya hemos generado un BOS acá, que son considerados como Major Inducement, y también acá sacamos liquidez. Ahora, bajando a M15, ya empiezo a leer un poco acá. No bajo H1 porque obviamente estás viendo acá un precio bastante fuerte al alza, no hay mucha liquidez cerca, y lo cercano está acá. Ahora, en este punto, lo mismo que tengo acá, exceso de oferta, una gran inyección de ventas, el precio consolida un poco y acá ya me da pauta para empezar a vender. Voy a bajar M5 y lo voy a hacer más claro. Lo mismo, ¿ves? Todo lo que yo te digo es lo que yo enseño a mi comunidad privada y es lo que lo hago una y otra vez y son setups de alta probabilidad. Voy a cortar acá, para M3 para verlo más de cerca. Lo mismo, mira, fuerte precio a la baja, donde muchos quizás van a empezar a comprar porque la estructura está alcista, otro vender, y así pasa el trader del smart money. Uno compra, el otro vende, pero realmente por estructura se cometen muchos errores. Y veo acá el exceso de oferta, el precio se empieza a lateralizar, me gusta que saque la liquidez al alza, ves que la saca al alza, tengo el horario como confluencia y modelo de lower time frame, tengo liquidez cercana y tengo una liquidez un poco más lejana para proyectar el trade un poco más a macro, ¿ves ahí? En este caso terminé en break-even, pero luego lo mismo, el escenario lo mismo, crea liquidez, me gusta que induzca alto, algo, saca esa inducción, mitiga la oferta, podría haber entrado acá, no fue mi caso, uno, dos y un modelo de entrada que ejecuto siempre y la venta. En este caso, libre dólar, ¿ves? Pero lo mismo, excesos de Ahí oferta, en igual, este caso, ahí ¿sí? igual tienes la confluencia del ciclo diario. Acá, no, esto es algo que te menciono, mira. En el ciclo diario, el mejor setup se da en Londres, lo que podés contar con el ciclo diario. En lo que es Nueva York, casi más continuidad o reversal, lo que te podés esperar si vas a operar Nueva York. Y tener que tener un buen entendimiento de liquidez e inducement menores para poder ejecutar un trade. Pero en este caso estaba clarísimo la dirección, porque ya generamos el BOS macro, higher time frame, que fue por acá abajo, sacamos un mayor inducement del pasado, esa liquidez, y liquidez cercana y ahora sí, posiblemente recapitalizar gran parte de todo este imbalance que dejó el precio, o sea, vender como retroceso, a niveles de oferta bastante bajo, que en este caso vengo con la posición flotando en profit. ¿Ves ahí? Ahora quizás el nuevo ciclo que me encuentre mañana, yo no sé lo que va a pasar, como siempre digo, mi análisis se basa en secuencia de pasos, todo lo que me va diciendo, puede que el precio empiece a formar así, y estoy viendo un exceso de oferta, lo que me gustaría ver en la sesión luego es que ponele si Asia está así, en Londres quizás vea un inducement de este alto, y, y ahí luego cuando veas sprint, que ocurre la aceleración, un modelo de lower time acá y vender y vendo. Y en caso de Nueva York, quizás me encuentre con un precio que esté haciendo algo así, exactamente lo mismo, inducement y vender como continuidad. Ese sería un caso. La otra opción sería, es todo por secuencia de pasos, como te digo, que empieza a acumular un poco, así induce a la baja, puede que saque este bajo o uno por acá, un punto estructural. Veo ese sprint, tengo la Asia que es así, y empiezo a comprar como retroceso de este impulso bajista. Y luego me encuentre con un Nueva York que venga y mitigue quizás acá y compro como continuidad. O sea, todo secuencias que me llevan, ¿entendés?